Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. En todas las cosas hay un cuento. La vida, lo social y sus cambios pueden ser contados en forma de cuento. Esta mañana me he encontrado un cuento bajo la almohada. Un cuento que permanece dormido detrás de la oreja o escondido entre los rizos que caen por mi frente. O tal vez ha sido mi perra Luna la que me lo haya traído con los movimientos de su cola. Un cuento que oí y que me contó un africano en un viaje de contemplación y búsqueda. Un cuento, sí, porque hay cuentos en la boca de las abuelas y los abuelos, en el aire que surca el globo que se me escapa, en las sonrisas de las niñas y niños, en las manos de los que acarician y besan. Un cuento no es solamente algo particular e introspectivo. Un cuento ha de ser compartido y contado como acto de acercamiento en la enseñanza para la igualdad y la tolerancia hacia otros contextos, otras culturas y otras personas. El valor del cuento en el siglo XXI está en que ha de contribuir de una forma clara a preparar a nuestras hijas e hijos para la ciudadanía y la vida en democracia, comprendiendo y aceptando las diferencias. Afrontar y preparar el futuro para que las nuevas generaciones de mujeres y hombres hagan posible el encuentro de civilizaciones. Respetar la vida, conservar el planeta, redescubrir la solidaridad y compartir con los demás. Escuchar para entender y rechazar la violencia son los principios de un futuro que necesariamente ha de pasar por el acercamiento entre el norte y el sur, entre Oriente y Occidente. Sin duda, en ello nos va el futuro de la civilización. Las lenguas indígenas de Benín, país africano entre Nigeria y Togo, no conocen la escritura, pero son muy ricas en cuentos y leyendas de transmisión oral de padres a hijos. Como en todos los lugares del mundo, los niños y niñas hacen preguntas: «Papá, ¿dónde está Dios?». En esta adaptación libre del cuento oral, útil a niños y niñas de todas las edades, encontrarás la respuesta a tan trascendental pregunta. Un cuento para la formación en valores universales y autoayuda. Detrás de aquellas montañas está el país de Benín. Mientras contemplaba la belleza y la fuerza de un baobab milenario al que los dioses le habían concedido el don de la longevidad, se me acercó una niña con un té caliente y un dulce de almendra y miel. No aceptarlo hubiese sido una ingratitud de mi parte y, cómo no, le pedí que quería conocer a su familia, que la había enviado con tan generoso regalo. Me recibió el padre, Ahmed, que dejó de hacer sus tareas porque en estos lugares el reloj anda lento y la hospitalidad está en sus principios religiosos. Comprendí que no corría peligro alguno. Su aspecto pacífico y su mirada de grandes ojos negros solo me transmitían paz y seguridad. Por una parte, advertí en él una tremenda curiosidad de saber del país de donde venía, y de la mía un tremendo deseo de saber acerca de su forma de vivir, su cultura y sus historias ancestrales. Sin miedo, porque el miedo es un mecanismo que bien puede ser un arma de defensa, pero también nos roba de vivir y conocer gente y lugares maravillosos. Llegado cierto momento, interrumpimos la conversación. Era su momento del rezo, lo cual comprendí y manifesté que estaba dispuesto a esperar. Se retiró a un rincón de la casa, un pequeño espacio de ramas y pieles.
Se inclinó sobre una pequeña alfombra, dando con la cabeza en el suelo, mientras mis ojos curiosos observaban la escena, los rincones y lo poco que necesitaba. Reiniciamos nuestra conversación y se mostró interesado sobre cuál era el sentido de mi viaje por estas tierras, a lo cual le respondí que se trataba de un viaje hacia mi interior, de contemplación y reencuentro con lo que Dios había creado, con la naturaleza y el alma de los seres humanos. «Usted es un buen hombre», me respondió. «Hombre blanco no es bueno, no respeta lo que Ushun nos dio de la nada». Cuando el hombre blanco viene a nuestras tierras, el pueblo llora. Con el estruendo de sus armas nuestros animales mueren y otros muchos son capturados y enjaulados para ser llevados a tierras lejanas. Hombre blanco no es bueno, dice que Ushun hizo al hombre negro de la caca de un burro. Eso me produjo una profunda indignación que Ahmed percibió en mi rostro. Mis abuelos nos contaron que hace muchos años los Kindú, hijos del diablo, así llamaban al hombre blanco, venían a nuestra tierra y se llevaban a los jóvenes guerreros en barcos y desaparecían en el mar. La tristeza se apoderó de nuestro pueblo y nunca más supimos qué fue de ellos, dejando nuestros corazones llenos de dolor. Y ese dolor que antes había sentido viendo las imágenes de las condiciones en las que los esclavos eran tratados, ahora era más mío que nunca. La tristeza de su alma me llegó a lo más profundo del corazón, y él, acostumbrado a escuchar en la sutileza de la selva, percibió que en mis ojos brillantes despuntaba una lágrima. Yo conozco a los hijos de vuestros hijos. Como si de un milagro se tratase, el rostro de Ahmed se iluminó. La noticia que este humilde viajero le daba fue el mejor regalo que podía haberle traído, la solución a la pregunta que tantos y tantos años sus abuelos y los abuelos de sus abuelos se habían hecho sobre el destino de sus amados hijos. Al otro lado del mar existe una tierra que se llama Dominicana, la tierra donde nace el sol, y Wei, eso significa en el lenguaje taíno. Los más fuertes guerreros escaparon y se refugiaron en las montañas, organizándose en pequeños ejércitos en lucha contra los cazadores de hombres. Muchos de ellos murieron en el viaje. Con el tiempo, se casaron con los pobladores indígenas de aquellas tierras, los taínos, y también allí se preguntaban sobre dónde vivieron los abuelos de sus abuelos. ¿Podré algún día poder abrazarlos?, me pregunto. Sin darnos cuenta del tiempo, la tarde caía y un sol inmenso y rojo iluminó la aldea. Después hablamos de Dios, Ushun, y me relató este cuento ancestral que se transmite de padres a hijos. Yo, Ushun. Hubo un tiempo después de la creación en el que Ushun vivía muy cerca de los hombres, tan cerca que bastaba levantar la mano para tocarlo. Todos los días, con los primeros rayos de sol, Ñonu, así se llamaba la mujer, levantaba a su marido y a sus hijos e hijas. Era ella la que organizaba el trabajo de la familia y de la casa. El marido se iba al bosque en busca de cacería. Las hijas recorrían un largo camino para traer agua limpia y fresca para la comida y la limpieza. Los hijos se encargaban de traer la leña. Rezar y pedir permiso al árbol antes de cortarle las ramas, le recordaba cuando los despedía.
Sin duda os preguntaréis el porqué de aquel consejo de Ñonu, y es que en el país de Benín todos los seres vivos son iguales. Un hombre no es más que un árbol, que una mariposa o que un perro. Todos los seres de la creación tienen el mismo derecho a compartir los recursos que la tierra ofrece. Mientras tanto, Ñonu se encargaba de triturar el ñame. Un día, mientras se afanaba en su tarea, levantó la maza y dio en los pies de Usum. «¿Qué haces, mujer?», le gritó malhumorado. «¿No ves que estoy preparando el pan para toda la familia? Si estuvieras un poquito más lejos, no te habría tocado». Usum comprendió que las palabras de la mujer encerraban verdad, y aunque contrariado por lo acontecido, decidió alejarse un poco. Con la llegada del nuevo día, las tareas se volvían a repetir: el marido a la cacería, las niñas a por agua y los niños a por leña. ¿Y la escuela? En el país de Benín no había escuela. Los niños y niñas tenían que trabajar. ¡Qué diferencia, verdad! Vosotros el único trabajo que tenéis es el de aprender en la escuela. Ñonu volvió a triturar el ñame y mientras se afanaba en su tarea se dio cuenta de que si levantaba más la maza, al golpear con más fuerza, tardaba menos tiempo y le costaba menos fatiga. Levantó la maza con tan mala suerte que fue a golpear de nuevo a los pies de Usum. «¿Qué haces, mujer?», le gritó malhumorado. «¿No ves? Preparando el pan para toda la familia. Son tantas las tareas y responsabilidades que tengo que, si levanto la maza un poco más alto, ahorro tiempo y esfuerzo». «¿No podrías alejarte un poquito más?». Usum comprendió que las palabras de la mujer nuevamente encerraban verdad, y a pesar de la contrariedad, decidió alejarse un poco más de la tierra. Pasó el tiempo, la familia era cada vez más numerosa y las responsabilidades de Ñonu aumentaban. Un día, mientras realizaba su quehacer diario de triturar el ñame, contenta y feliz a pesar del esfuerzo que realizaba, comenzó a cantar. Y fue tan bueno aquel descubrimiento que cuando quiso darse cuenta, había terminado la tarea. Ocurrió que mientras cantaba y golpeaba el ñame, fue tal el estado de entusiasmo que tuvo que levantaba la maza y la lanzaba por los aires, con tan mala suerte que fue a dar a los pies de Usum. «¿Qué haces, mujer?», le gritó malhumorado. «¿Por qué cantas y bailas mientras trabajas? ¿No ves? La familia ha aumentado. Cada día el trabajo es mayor y al cantar mientras trabajo hace que la fatiga sea menor y el corazón está más alegre. Tú, creador y dueño de la tierra, del aire, del fuego y de todo lo viviente, tú, que lo puedes todo con una palabra, ¿te ofendes porque trabajo y canto? ¿No comprendes que el canto alivia el esfuerzo para poder cuidar de toda la familia? Si pudieras alejarte un poco más». Usum comprendió que las palabras de la mujer encerraban sabiduría y, no sabiendo qué responder, incapaz de aceptar que un ser de su creación le dejase sin respuesta, decidió alejarse tanto que nunca más se le ha visto. Mientras, en otros lugares de la tierra, los hombres llamaban a Usum Dios, Mahue, Yahvé, Alá, de diferentes formas, por si acaso había cambiado de nombre. Le hacían sacrificios y le rezaban oraciones. Otros dicen que no existe. Surgieron las religiones y los sacerdotes que se autonombraron sus administradores, pero su voz
se enmudeció para siempre. Radio Sapiens, lo importante eres tú. radiosapiens.es